Para la gente que no es sincera, que no es honesta, que no es sincera, que no es cabal, la verdad molesta. ¿Por qué? Porque sienten ellos que la verdad les está acusando, pero se olvidan de otra cosa muy importante, que cuando uno acepta la verdad libera. ¿Por qué? Porque convierte. Y en la palabra de Dios que acabamos de escuchar, encontramos hoy la persecución y el mal deseo contra aquellos que anuncian la verdad, que predican la verdad. Y la verdad se predica por fidelidad a Dios, que da una misión, y por fidelidad y amor también a la gente, aún aquellos que están en contra de la verdad, pero hay que anunciarles la verdad. En la primera lectura hemos encontrado nosotros al profeta Jeremías, a quien se le persiguió, al profeta Jeremías sobre el cual se hicieron planes para matarlo. Pero el profeta siguió fiel a su misión. Se fió de Dios que le había mandado. Y el evangelio de este día nos empieza diciendo que a Jesús querían ¿qué querían? Apedrearlo, matarlo a pura pedrada. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo les era incómodo y no les gustaba. Porque el mensaje de Jesucristo llamaba para vida nueva, a conversión, a cambio de corazón. Y cuando realmente hay cambio de corazón, también hay cambio de modo de vivir y de modo de actuar que uno tiene. Cambia la persona. Pero esa gente que estaba delante del profeta Jeremías y esa gente que estaba delante de Jesús, quien estaba anunciando el reino de Dios y el reino de la salvación, era gente de corazón duro, donde no entraba nada. ¿Por qué? Por el orgullo y por la soberbia. Cuando uno es orgulloso, cuando uno es soberbio, uno quiere tener siempre la razón. Y cuando uno es así, va también contra toda justicia, contra toda verdad. Y a Jesús lo querían apedrear. Y entonces Jesús dice: ¿por qué me acusan? Por las obras, si hago las obras de Dios. Y la gente mala siempre busca pretextos. Es que no te estamos acusando por las obras buenas, te estamos acusando por el modo de hablar, porque te llamas hijo de Dios. El orgullo los puso ciegos y no reconocieron a aquel que es el Hijo de Dios y que vino no a condenar, sino a salvar. No pudieron contra él. Y creo que una primera cosa hemos de sacar para nuestra vida, nosotros que estamos acá celebrando esta Santa Misa, a la que vengo por primera vez a esta comunidad de Agua Blanca. Nosotros hemos de tener el corazón abierto para escuchar la palabra,
y que la palabra de Dios no se nos resbale, no nos entre por acá y nos salga por acá, sino que tenemos que guardarla en el corazón y en el corazón llevarla a la práctica, porque una fe sin obras de amor, sin obras de justicia, sin obras de bien, que son las obras de Dios que nosotros los cristianos hemos de hacer, es una fe falsa, mentirosa e hipócrita, de aquellos que dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen el mal a los demás. Entonces la primera cosa es abrir no solamente el oído para escuchar, sino abrir el corazón para llevar a la práctica la palabra de Dios. Y llevando a la práctica la palabra de Dios, entonces hacer las obras de Dios. Y las obras de Dios son las obras de bien, las obras de justicia, las obras de caridad, las obras de unidad en una comunidad, porque cuando todos van viviendo el amor, buscan el bien para todos y se unen para alcanzar el bien. Y nos dice el Evangelio, y con eso termina, que Jesús se fue de ahí y no le hicieron daño. Y se fue al otro lado del Jordán, como diríamos nosotros, estamos en Agua Blanca, pero ahí en Palos Negros, al otro lado, ¿qué está? Santa Lucía. Entonces, como que Jesús dejó Agua Blanca y se fue para Santa Lucía, donde Juan Bautista predicaba al otro lado del Jordán y hablaba de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos dice el Evangelio al final que entonces muchos creyeron en Jesús. ¿Y quiénes son los que creen? Los que tienen corazón sencillo, los que tienen corazón humilde, los que aceptan la verdad. Y si nos damos cuenta que cuando se nos predica la verdad, nuestra vida no está de acuerdo con esa verdad, entonces hay que cambiar, hay que convertirse. Estamos ya en la 5ª semana de Cuaresma. Hemos hecho el camino, más de la mitad del camino. Y la próxima semana, ya el domingo, vamos a estar en Domingo de Ramos, empezando la Semana Santa. Pero seguiremos unos días en Cuaresma hasta el Jueves Santo en la mañana para empezar el Santo Triduo Pascual de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. En esos días que seguramente, a no ser que trabajen algunos en las meloneras, esos días que posiblemente los 3 días grandes no se va a trabajar, reúnanse acá para escuchar la palabra y para hacer las obras de ¿quién? Las obras de Dios, que son las obras del bien para los hermanos.